Eran las 3 de la tarde, cuando llamaron a la puerta de la estación de guardas forestales. Me sorprendí un poco al escucharlo, considerando que era principios de enero en los Adirondacks, y la temperatura era muy baja. El viento aullaba contra la estación aislada desde antes del amanecer, y me preguntaba si tendría que reparar los daños causados por la tormenta. Llevaba todo el día observando el radar meteorológico, y parecía que me esperaba una tormenta de nieve cuando cayera la tarde. Había estado nevando la mayor parte del día, pero hasta ahora no había sido muy fuerte. Sin embargo, esperaba que eso cambiara al anochecer, que, en enero, solo sería dentro de un par de horas. No solía cerrar la puerta principal de la estación de guardabosques con llave, ya que a menudo los excursionistas y campistas hacían una parada cuando pasaban por aquí. Ya fuera para registrar su lugar de acampada para pasar la noche, o simplemente con la esperanza de tomarse una taza de café caliente antes de continuar con la excursión. Últimamente, la puerta no cerraba bien y tendía a abrirse cuando una fuerte ráfaga la pillaba en el momento justo, así que la había dejado cerrada hasta que pude repararla. Los golpes fueron suaves, de algún modo vacilantes y casi corteses, si eso tiene algún sentido. Fueron tan silenciosos, que casi no los oí por encima del silbido del viento y el crujido de la estación. Estaba escribiendo un correo electrónico para pedir un nuevo generador, ya que el mío no funcionaba bien últimamente, y tuve que dejar de teclear y escuchar atentamente para asegurarme de que lo había oído. Cuando volvió a sonar, un poco más fuerte, me aparté del escritorio, y bebí otro sorbo de mi taza humeante antes de acercarme y abrir la puerta. Afuera había 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con lo que parecían abrigos para el frío y pantalones para la nieve. Sus rostros ansiosos asomaban desde el interior de las capuchas, y tuve que reprimir una sonrisa. Parecían vestidos para escalar el Everest, no para recorrer los senderos más bajos de los Adirondacks. Turistas. Probablemente europeos, y quizá la primera vez que veían este tipo de tiempo, pensé. Era bastante habitual. Gente de todo el mundo venía a visitar estas montañas, en busca de la belleza natural que les ofrecían. No es que me disgustara, si uno no estaba acostumbrado al clima impredecible de aquí en invierno, podía pillarle por sorpresa y volverse peligroso rápidamente. «Hola», dije alegremente, dando un paso atrás en la puerta y haciéndoles señas para que entraran. «Pasad a resguardaros de la nieve, y calentaros junto al fuego». El hombre que había estado llamando a la puerta, sonrió y asintió mientras entraba a la calidez de la estación, tras haber dicho algo en español a sus compañeros. El resto le siguió rápidamente, ansiosos por resguardarse del frío viento que soplaba con fuerza. En cuanto estuvieron todos dentro, volví a cerrar la puerta y eché el cerrojo para asegurarme de que no se abriera. «Gracias, señor». «Soy Martín», dijo el hombre, echándose la capucha hacia atrás y abriendo la cremallera de su abrigo acolchado. Señaló a los demás. «Estos son Lucas, Diego, Sofía y Triana». Saludé a cada uno con la cabeza. Martín continuó con una sonrisa. «Hace demasiado frío. Venimos a visitar Estados Unidos desde España, para ver sus hermosas montañas y disfrutar del bonito paisaje. Pero parece que se acerca una tormenta, y tememos que caiga mucha nieve». Asentí con la cabeza, le di una palmada en el hombro, pasé junto a él y abrí la puerta que conducía a la habitación del refugio. «Eso es cierto, amigo mío. Me temo que esta noche nos espera una ventisca». «Mal momento para un paseo invernal por las montañas», dije. «Por suerte, tenemos espacio para que usted y sus amigos se sientan cómodos mientras esperan que pase la tormenta. Me llamo Jackson Turner, guarda forestal. Hay café allí en la mesa, y literas y una cómoda zona para sentarse aquí». Cuando el grupo se quedó mirándome sin comprender durante un momento, tuve la sensación de que había confundido a la mayoría de ellos. En lugar de eso, les ofrecí la sonrisa más amable que tenía, e hice un gesto hacia la habitación. Todos sonrieron, y asintieron con la cabeza mientras pasaban a mi lado, dejaban las mochilas en las literas y empezaban a quitarse el equipo para el frío. Me aseguré de que todos tuvieran algo caliente para beber, y de que entendieran que podían quedarse hasta que el tiempo se despejara. Todos parecían muy agradables y agradecidos por mi ayuda, de modo que se alejaron de mis pensamientos mientras continuaba con mi trabajo administrativo.
Había pasado una hora antes de que llamaran a la puerta por segunda vez, con un ritmo lento y extrañamente arrítmico, de algún modo inestable y no tan tentativo como el de mis otros invitados. Suspiré pesadamente y me enderecé, dando la vuelta al mostrador y volviendo a la puerta. Hacía más de una semana que no recibía visitas en el puesto de guardabosques, y ahora entraban a raudales. Desbloqueé la puerta y la abrí de un tirón, poniendo de nuevo mi sonrisa oficial de saludo. En el umbral de la puerta, con los hombros y la cabeza cubiertos por una capa de nieve helada, había un hombre de mi estatura, más o menos 1,80 m. A diferencia de los demás, no iba vestido con ropa elegante para el frío, sino con prendas desparejadas, como si hubiera saqueado el cajón de las gangas de una tienda de segunda mano. Sus pantalones eran de nylon acolchado azul, y parecían más caros, aunque no le sentaban muy bien, pero su abrigo estaba forrado de piel y parecía hecho de lana acolchada, sobre una vieja chaqueta de forro polar. Sus botas parecían nuevas y no demasiado abrigadas, algo más apropiado para una excursión de verano, pensé. «Hola», le dije lo más cariñosamente que pude, haciéndole señas para que entrara. «Puedes pasar, amigo». No dijo nada, pero hizo un leve gesto con la cabeza al pasar junto a mí. Le seguía un fuerte olor corporal a almizcle, y me pregunté si sería uno de esos ermitaños reclusos de los que había oído rumores, que vivía aquí solo en una choza improvisada. Cerré la puerta con llave y me volví hacia él. Ya se había fijado en la sala de literas de la izquierda, donde se estaban instalando los españoles, y se dirigió hacia allí y se sentó en una de las literas vacías de la esquina trasera de la sala. No se quitó el abrigo ni saludó a los demás, y observé con cierta curiosidad que no llevaba ningún tipo de mochila, lo que me hizo preguntarme si vivía cerca, en alguna cabaña aislada. Pude ver que los demás sonreían y le hacían cumplidos, pero él se quedó sentado, con los ojos oscuros observando tranquilamente la actividad sin decir una sola palabra. Había un leve atisbo de sonrisa en sus labios, incongruente y en cierto modo desconcertante. Solo tardaron unos instantes en abandonar sus intentos de incluirlo en la conversación y volverse a su propio grupo, hablando en voz baja en español entre ellos. Por un momento me pregunté si estaría en estado de shock. La temperatura estaba bajando muy deprisa, y ya hacía demasiado frío para la ropa que llevaba. Consideré la posibilidad de echarle un vistazo para descartar congelaciones o hipotermia, pero algo en él me decía que tal vez no acogería tan bien mi atención. Me quedé un momento en la puerta de las literas, observando la escena. Había algo en el recién llegado que me parecía raro. No podía precisarlo, pero la forma en que se movía, su falta de comunicación, el modo en que estaba sentado, inmóvil en la litera de la esquina, me parecía extraño. También había algo más. Algo que no podía identificar. Algo que cosquilleaba en el fondo de mi conciencia, fuera de mi alcance, más una inquietud instintiva que un pensamiento coherente. Esperaba que el hombre tardara unos minutos en calentarse y luego volviera a ponerse en camino. Al volver mi atención a los demás, me di cuenta de que se habían agrupado lejos del extraño, hablando en voz baja. De vez en cuando, lanzaban miradas rápidas e incómodas en su dirección, pero nunca más que breves instantes, como si se aseguraran de que no se había movido y seguía sentado allí. También observé con curiosidad que ninguno de ellos se sentaba de espaldas al hombre, probablemente también de forma inconsciente. Estaba a punto de acercarme y hablar con él, para quitarme esa extraña sensación, cuando Martín apareció frente a mí, con el ceño fruncido. «Señor, mis amigos y yo, estamos preocupados por los otros campistas», dijo. Esto llamó mi atención. No había ningún campista registrado para estar aquí hoy. ¿El recién llegado era uno de ellos? Tal vez estaban en problemas. ¿Qué campistas?, pregunté frunciendo el ceño. Señaló vagamente hacia el norte. Pasamos por su campamento de camino al punto de observación, antes de que el tiempo nos devolviera aquí. A medio kilómetro por el sendero, en un claro junto a un pequeño arroyo. Echó una rápida mirada por encima del hombro al extraño sentado en la esquina. Pensaba que era otra vez la misma inquietud. Martín continuó. Eran 3. 2 hombres y una mujer. Tenían algunas de esas tiendas para el frío montadas, y parecían estar bien preparados para la tormenta, al menos por lo que pudimos ver. Nos detuvimos y nos calentamos un rato junto al fuego.
Parecían muy experimentados, y no les preocupaba el frío. Bueno, entonces parece que van a estar bien. Dije con la mejor sonrisa tranquilizadora que pude reunir. Deberían haberme avisado, pero si están tan preparados como crees, estoy seguro de que estarán bien. Cuando pase la tormenta, iré a ver cómo están, para asegurarme. Volvió a desviar la mirada hacia el hombre, y luego la clavó en la mía, con una intensidad sorprendente, como si intentara decirme algo solo con su mirada. Bajó la voz y dijo: los campistas, todos llevaban muy buena ropa. Sofía es escaladora en regiones muy frías, y reconoció el equipo de los campistas como similar al que ella usa. Pues mejores noticias aún, empecé, pero Martín me cortó. Exactamente como los pantalones que lleva ese hombre ahora, dijo en voz baja. Volví a mirar al hombre, y me fijé de nuevo en su mezcolanza de ropas. Los guantes que aún llevaba, parecían delgados y poco adecuados para el clima invernal. Aún no se había movido ni había dicho nada, y sus ojos carentes de emoción recorrieron lentamente a los españoles, con lo que a mi creciente paranoia le pareció un interés hambriento. Era casi como si los estuviera inventariando, evaluando, de algún modo. Una vez más, ese cosquilleo en el fondo de mi cerebro, diciéndome que algo no estaba del todo bien con el hombre. Algo estaba un poco fuera de lugar, pero aún no podía entenderlo. Me puso los pelos de punta. Volví a mirar a Martín. ¿Estás seguro? Se encogió de hombros. Todo lo seguro que podemos estar. Sofía dice que está segura, pero los demás no tenemos la experiencia para reconocer estos detalles tan bien como ella. ¿Estaba este hombre con ellos? Pregunté, pero ya sabía la respuesta. Martín negó con la cabeza. No. Nunca le había visto hasta ahora. Se inclinó un poco más y bajó la voz. Este hombre, hay algo, dijo, cortándose, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Asentí con la cabeza. Lo sé. Yo también lo presiento. Volví a mi escritorio, abrí un cajón, cogí la pistola enfundada y me la puse en el cinturón. Me metí el cargador de repuesto en el bolsillo, cogí mi pesada chaqueta y me tapé las orejas con el sombrero forrado de piel. Martín me siguió, observando con interés. Miré por encima de su hombro, para asegurarme de que estábamos fuera del alcance visual y auditivo de la sala de literas. Voy a revisar el campamento. ¿Has manejado alguna vez una escopeta? Le pregunté. Asintió con la cabeza. Cazo faisanes con mis primos todos los años. Tengo muy buena puntería. De acuerdo, dije. Esa puerta junto a mi escritorio, es mi habitación. Justo dentro encontrarás una escopeta del calibre 12, cargada pero sin recámara. Por si la necesitas. Se limitó a agachar la cabeza en silencio. Debería estar de vuelta en una hora. Conozco el lugar del que hablas. Manténlo aquí hasta que vuelva, pero no hagas nada si no es necesario. Dije y me cerré el abrigo, y revisé que mi enfundadora estaba abierta y accesible. Ten cuidado, Jackson. Siento algo de oscuridad en el aire. Me limité a asentir con los labios apretados, antes de abrir la puerta y salir al viento. El frío helado me golpeó de inmediato, atravesando mis pesados pantalones, y abriéndose paso por todas las aberturas de mi ropa. El viento, me golpeaba constantemente y aullaba en mis oídos. La nieve del sendero apenas llegaba a los tobillos, pero tiraba de mis botas a cada paso, ralentizando mi avance. Martín había descrito uno de los pocos campings señalizados en la zona, donde los campistas no eran obligados a registrarse pero se les alentaba a hacerlo. En lo más profundo del bosque, a 30 kilómetros de la ciudad más cercana, el único salvavidas que había eran los guardabosques. Si algo salía mal, el hecho de haberse registrado en la estación de guardabosques local, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero eso no significaba que todo el mundo siguiera esa norma. La mayoría de las veces eran los campistas nuevos, los que carecían de la sabiduría de la experiencia, los que no sabían o no creían necesario registrarse antes de acampar. A veces ocurría lo contrario, algunos campistas muy experimentados creían que no era necesario, que podían hacer frente a todo lo que se les pusiera por delante. En cualquier caso, mientras seguía aquel sendero del norte, una creciente inquietud empezó a teñir mis pasos.
Sentía que la ansiedad me hacía cosquillas en cada respiración. No sabía lo que me iba a encontrar. Si tenía suerte, encontraría 3 tiendas de campaña, con sus ocupantes acurrucados y a salvo. En ese caso, me limitaría a ver cómo estaban y volvería a mi puesto, con suerte antes de que empezara lo peor de la tormenta. De lo contrario, tendría que averiguarlo cuando llegara. Media hora más tarde, llegué al camping. O al menos, lo que quedaba de él. 3 tiendas de campaña de gran calidad, con material de color rojo, estaban colocadas alrededor de una hoguera central. El fuerte viento las desgarraba y ondeaba violentamente, pareciendo un despliegue de banderas en el centro de un huracán. Tiré de las orejas de mi sombrero hacia abajo, ajustando más el barboquejo. «Hola», grité, haciendo un esfuerzo para que mi voz se elevara por encima del viento. Incluso con toda mi fuerza, seguía sonando patéticamente impotente en el rugido de la tormenta que se avecinaba. «¿Hay alguien aquí?». Esperé un largo rato, pero no oía nada más que la ráfaga de viento y el chasquido como un látigo de la tela de nylon. El campamento tenía todas las características de un ataque de oso, excepto que yo no había visto un oso en meses, y nunca habíamos tenido un ataque de oso en esta zona del que yo hubiera oído hablar. No era como los bosques del oeste, aquí no había osos pardos. Osos negros, por supuesto, pero eran más pequeños y ni de lejos tan agresivos como los grandes pardos. Podían ser peligrosos, sobre todo si se asustaban o se sentían amenazados, pero no se dedicaban a cazar humanos. Avancé unos pasos más hacia el campamento, desenfundé la pistola y la mantuve a baja altura, mientras realizaba una rápida inspección visual de las tiendas. Nada. No había señales de cuerpos, sangre, lucha, nada de nada. Solo tiendas destruidas, que podrían haber sido abandonadas por los campistas cuando el viento empezó a arreciar y la tela a romperse. Y entonces me llamó la atención. Un destello de color gris oscuro, parcialmente oculto por la nieve entre 2 de las tiendas. Otros 10 minutos de nevada y no lo habría visto. Me acerqué y golpeé el bulto de tela congelada, volcándolo antes de recogerlo con la mano libre, manteniendo la pistola preparada. Era un par de gruesos pantalones de invierno, viejos y rotos y cubiertos de manchas de color marrón rojizo oscuro, que parecían demasiado frescas. Estaban forrados de piel y parecían de lana. Cuando los levanté de la nieve, el viento me lanzó un olor almizclado que me resultaba familiar, lo cual me causó repulsión y los dejé caer. Medio metro más allá, el matiz azul en la deriva blanca me llamó la atención, y me acerqué con cautela. Al tocar la chaqueta acolchada, descubrí de repente un brazo desmembrado, todavía envuelto en la manga. Esto me conmocionó. Maldije en voz alta y di un paso hacia atrás, tropezando con las piedras que rodeaban la hoguera y cayendo de culo, con los ojos muy abiertos y sin notar el dolor del coxis contra el suelo helado. Me senté allí, intentando controlar mi respiración y notando el frío de la nieve en mis piernas y trasero. Estuve así por unos minutos, con la respiración entrecortada. Me di cuenta de que estaba agarrando la pistola con tanta fuerza que mis brazos temblaban. Apunté con locura a los pantalones congelados en el suelo, como si pudieran atacarme en cualquier momento. Cuando me volví consciente de lo que estaba sucediendo, la única palabra que pude exclamar fue, «mierda». La racionalidad había regresado, desvaneciendo las manchas rojas y devolviéndome al presente de forma abrupta. El martilleo de mis oídos empezó a disminuir, sustituido de nuevo por el implacable lamento del viento. Me levanté de un salto y comencé a correr por el sendero de vuelta a mi puesto. Martín, Lucas, Diego, Sofía y la otra chica, cuyo nombre no recordaba, estaban refugiados de la tormenta que venía ¿con quién? ¿Acaso era una especie de asesino en serie psicópata, que acechaba las rutas de senderismo del norte? Eso no tenía ningún sentido. Llevaba aquí 3 años y nunca había oído nada parecido. Mientras corría torpemente por la nieve, que ahora me llegaba a media espinilla, recordé aquellos pantalones grises, desechados en el camping. Habían sido destrozados, no solo rasgados y desgarrados por el paso del tiempo y el uso. Algo violento había causado el daño, y las manchas de sangre parecían dar crédito a esa teoría. Así que, fuera lo que había ocurrido, el desconocido había decidido sustituir sus pantalones dañados y manchados por los de sus víctimas.
Y luego pensé en que ninguna de sus ropas combinaba, y en que sus botas y guantes tampoco eran adecuados para el clima invernal. Después de 20 minutos, las luces amarillas de mi estación aparecieron de entre la nieve blanca, que me envolvió cuando llegó la tormenta. Estaba aterido cuando llegué de vuelta, ya que la temperatura había bajado aún más. Me sorprendí al lograr mantener el ritmo con la adrenalina y el miedo, lo suficiente para regresar. Me detuve ante mi puesto de guardabosques, y enseguida me di cuenta de que la puerta principal estaba unos centímetros abierta. Me sentía ansioso por entrar, mi mente me instaba a hacerlo a toda velocidad. Me detuve unos instantes para recobrar el aliento. Me preguntaba por qué la puerta solo estaba abierta a unos dedos de ancho. Si no estuviera cerrada con llave, la puerta habría sido abierta por completo por el viento, y golpeada contra la pared de detrás. Pero lo que más me preocupaba era lo que implicaba aquella puerta abierta. Nadie en su sano juicio se habría sentado en la estación, mientras el viento helado y la nieve entraban por la puerta abierta. Dejé a un lado esa idea, y me acerqué con cautela a la puerta. Primero la empujé con suavidad, pero al notar que estaba cerrada con resistencia, aumenté la fuerza. Agarré el arma con firmeza, el cañón apuntando hacia adelante y al nivel de mi pecho. Mi dedo descansaba en el armazón de la pistola, listo para apretar el gatillo. Empujé la puerta con delicadeza y me deslicé por el hueco. El aullido del viento y los crujidos del edificio cubrieron el ruido de mi entrada. En cuanto entré, me encontré en el centro de una pesadilla febril. Un cadáver yacía detrás de la puerta y había servido de improvisada barricada. Al ver la figura, solo pude identificarla como una mujer debido a la delicada forma de su cuerpo. Su cabeza y parte superior del torso habían sido brutalmente mutilados, la piel y el cuero cabelludo arrancados desde el blanco rojizo de su cráneo de forma violenta. Supuse que ella había tratado de escapar de algún tipo de terror que la había acosado. La sangre manchaba casi todas las superficies a mi alrededor, caliente y apestosa a cobre. Escuché un sonido húmedo y desgarrador que venía de la sala de literas. Las luces parpadeaban caóticamente, mientras que la bombilla del centro de la habitación se movía maníacamente, como si hubiera sido golpeada recientemente. Tan silenciosamente como pude, me agaché en torno a la puerta y entré en la habitación, con la conmoción fresca recorriendo mi cuerpo. Cuerpos y pedazos de cuerpos estaban esparcidos de forma desordenada. La mayoría estaban cubiertos por trozos de ropa, ahora pegados por una sustancia carmesí pegajosa. Podía sentir el calor en la habitación, por cualquier horrible acto de violencia que hubiera ocurrido. Por los cuerpos que ahora yacían esparcidos como juguetes desechados. A mis pies observé un puñado de cartuchos de escopeta vacíos, donde habían caído y habían sido detenidos por la viscosa sangre que pintaba las tablas del suelo de madera. La escopeta yacía cerca, con la recámara abierta y el tubo del cargador vacío, a escasos centímetros de los restos apenas reconocibles del hombre, al que había conocido como Martín. Terribles tajos y heridas cubrían su destrozado cadáver, que parecía haber sido arrojado a una trituradora. Tenía las extremidades extendidas y sujetas solo con los tendones amarillentos y los músculos rosados, que ahora estaban abiertos y expuestos. Mis ojos se dirigieron en ese momento a la fuente de los sonidos que había oído antes, y vi la forma agazapada del desconocido a horcajadas sobre uno de los cadáveres. Observé horrorizado cómo el desconocido hundía la cabeza una y otra vez, sacudiéndola salvajemente cada vez que se separaba, como si arrancara más trozos de carne con cada movimiento. Me di cuenta entonces de que las manos del desconocido habían crecido de algún modo. Se habían alargado y habían adquirido un aspecto quitinoso y brillante que dejaba los dedos como garras dentadas e incrustadas de sangre. Tras un instante de vacilación, mis reflejos se apoderaron de mí, levanté la boca del arma y apreté el gatillo. Sé que las estruendosas ráfagas de la pistola debieron de ser ensordecedoras, pero apenas lo percibí mientras veía aparecer agujeros ennegrecidos en la espalda de aquella cosa. Echó la cabeza hacia atrás con lo que solo puedo esperar que fuera dolor y lanzó un chillido que ahogó todo lo demás. Volví a apretar el gatillo, y otra bala se abrió paso a través de aquella cosa horrible. De repente, casi más deprisa de lo que podía seguir, el extraño salió disparado de donde se había dado un festín, y se abalanzó sobre la pared. Sus terribles garras se hundieron en la madera, y lo mantuvieron en su sitio mientras giraba la cabeza 180 grados para mirarme.
Los ojos se habían vuelto negros y grandes, la mandíbula desprendida y la boca llena de dientes triangulares teñidos de rojo brillante, con una horrible sonrisa que se extendía de oreja a oreja. Se tensó y un instante después saltó a la pared de al lado, agarrándose a la madera como un insecto monstruoso, con los ojos fijos en mí. Disparé repetidamente, mi ataque de pánico logró acertar el blanco la mayoría de las veces, mientras los casquillos vacíos golpeaban la puerta con un sonido de campanas de muerte. Luego hubo un largo momento de silencio en la habitación, y sus ojos negros se clavaron en mí, todavía inquietantemente fríos y extraños. Me tensé, esperando a que se abalanzara sobre mí, pero estaba claro que le había hecho daño. No sé hasta qué punto, pero de la media docena de heridas provocadas por mis balas, goteaba icor negro y me pareció oír un traqueteo enfermizo en sus respiraciones lentas y profundas. Con un último chillido desgarrador y sobrenatural, saltó de nuevo, esta vez lejos de mí y a través de la ventana del fondo de la habitación. El cristal se hizo añicos, y todo terminó. Me quedé solo en este cementerio con los restos de los 5 turistas españoles. Eso fue hace casi un año, y desde entonces he pasado de las operaciones sobre el terreno, a un puesto administrativo en el servicio de parques. Mi oficina está situada en medio de una ciudad, rodeada de gente y sin ningún bosque solitario u oscuro páramo a la vista. Cuando derribaron el antiguo puesto, y construyeron uno nuevo más cerca del inicio del sendero, creí que podría superarlo. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, seguía viendo a aquella extraña criatura. Un par de veces, en la oscura quietud de la noche, me pareció oír el lamento de aquella bestia resonando en la distancia. Dormía con la pistola en la mesilla de noche y la escopeta apoyada junto a la cama, y mantenía las puertas cerradas en todo momento. No podía quitarme la sensación de que seguía ahí fuera. Tal vez buscándome. Quizá necesitaba asegurarse de que no podía contárselo a nadie. Verás, en el tiempo transcurrido desde aquella horrible noche, he rastreado Internet en busca de cualquier explicación posible para lo que vi. Consulté a criptozoólogos e investigadores paranormales, pero no encontré explicaciones racionales, solo cuentos de hadas y leyendas urbanas, dejándome con las mismas preguntas que antes. Y un día me topé con un artículo que lo cambió todo para mí. Se trataba de un artículo sobre el llamado Uncanny Valley, una idea de un robotista japonés de los años 70. Estuve a punto de pasarlo por alto, pues trataba sobre robots y gráficos por ordenador, y cómo la gente se siente incómoda con su realismo. Pero entonces leí una teoría sobre por qué la gente puede reaccionar así, y cómo puede ser un artefacto evolutivo que queda en los rincones oscuros de nuestros cerebros de reptil. Sobre cómo, en algún momento de nuestra lejana historia racial compartida, pudo haber depredadores que parecían casi humanos. Es posible que se parecieran tanto a nuestros antepasados, que fueran capaces de mimetizarse con nosotros casi a la perfección. Según esta teoría, los humanos primitivos podrían haber desarrollado un agudo sentido del reconocimiento facial, como mecanismo de supervivencia. Es viable que se transmitiera a través de la memoria genética, desvaneciéndose un poco con cada generación, hasta llegar a la actualidad. Ahora, solo queda una advertencia instintiva, cuando miramos a alguien que nos produce una mala sensación. Alguien que parecía casi normal, pero quizás con la más mínima imperfección que le hacía parecer un poco extraño. Alguien a quien nuestro instinto nos decía que no pertenecía, alguien que en realidad no era uno de los nuestros. Me pregunté si estas cosas han estado con nosotros todo el tiempo, escondiéndose entre nosotros, acechándonos desde dentro de nuestros propios límites. Ayer, en mi trayecto a la oficina, vi a una joven sentada sola en la parte trasera del vagón de metro. Aunque estaba abarrotado, los asientos de al lado estaban vacíos, y me di cuenta de que los demás viajeros parecían evitar acercarse demasiado a ella. No creo que nadie se diera cuenta, pero la gente la miraba con inquietud de reojo. No había nada abiertamente fuera de lugar en ella, y podría haber sido casualidad que nadie hubiera decidido sentarse a su lado. No obstante, no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien.